Ok, bueno, continuando con el tema, el último tema ya del curso, que es programación orientada a objetos. Vamos a resolver, bueno, vamos a reutilizar el código de números complejos que vimos en el video anterior para resolver un problema un poquito más complejo que el anterior, perdón, que es crear una calculadora con esta clase que ya definimos. El enunciado dice más o menos así, la instrucción dice: ahora creamos una calculadora que utilice estos números complejos. La sugerencia es utilizar varias clases, ya vamos a ver cómo las vamos a utilizar. Ya tenemos el número en sí, el número complejo para manipular y hacer operaciones. Podríamos tener una encargada de leer el input y otra de mantener el estado de la memoria y hacer las operaciones. Ok, veamos cómo funciona la calculadora. Veamos un momento la calculadora de Windows. Si vemos acá, la calculadora empieza y ya hay un número. De hecho, ya hay un número en memoria que es el número 0. Si hacemos aquí un más 9, nos va a hacer 0 más 9, que es 9. Podemos reiniciar la calculadora también y vuelve a tener un número, vuelve a tener su memoria en 0. Podemos tener 52 más 3 y podemos darle más 6. Ven que ese 55 en ningún momento lo volví a introducir, sino que sí existe en memoria. Ok. Entonces la idea es que nuestra calculadora, que manipula números complejos, también tenga esta funcionalidad de mantener un número en memoria, como lo haría una calculadora de verdad, y que permita también borrar la memoria y reiniciar a un número inicial, que en este caso es el 0. Vamos a definir la lógica para manipular esta calculadora en dos partes. La primera es una clase que va a ser nuestra calculadora, nuestra lógica de la calculadora. Básicamente nos va a permitir almacenar el número en memoria, reiniciar la calculadora, cambiar su memoria también cuando podemos cambiarla, y hacer las operaciones básicas, que es suma, resta, multiplicación y división, que es las que definimos, las que definimos acá. Luego vamos a definir una nueva clase que va a servir como esa interfaz. Ven que esa interfaz nos permite, nos muestra los operadores que podemos usar. También nos muestra la opción de salir, la opción de reiniciar y el número que está en memoria actualmente. Entonces vamos a crear una clase también que va a ser nuestra interfaz gráfica, entre comillas, para poder utilizar la calculadora, la clase calculadora. Ok, entonces empecemos definiendo nuestra clase calculadora. Como les mencioné, la clase calculadora va a tener atributos. Uno de los más importantes que va a tener la calculadora es la memoria. ¿Okay? La memoria, que va a ser un número inicial. En este caso, como la calculadora de Windows, vamos a imitar el mismo comportamiento, que va a ser un nuevo complejo, que vamos a inicializar en 0, 0. Es decir, vamos a ver un real inicial y un imaginario inicial, es decir, un número complejo inicializado en 0. Eso es lo que vamos a tener. Perdón. Y también vamos a tener una variable booleana que nos va a permitir controlar cuando la calculadora se reinició, porque cuando la calculadora se reinició, necesitamos nosotros reiniciar la calculadora y volver a restablecer los valores en 0. Entonces más adelante vamos a ver el uso, realmente para qué sirve esta variable. De momento la vamos a poner. Entonces vamos a poner nuevo. Por el momento vamos a ponerlo en falso. Ok. Lo que vamos a hacer ahora es definir nuestro constructor. Nuestro constructor acá, recordemos que es la sobrecarga del método init. Siempre se recibe self. Ok. Entonces nuestra calculadora lo que va a recibir es de hecho no va a recibir ningún parámetro. Lo que va a hacer es self.complejo y lo vamos a poner en 0,0. Vamos a inicializarlo. Self.memoria. Memoria es igual a complejo inicializado en 0,0.
Ok, igual aquí yo inicialicé estos valores, los atributos, pero una buena práctica siempre es inicializar estos valores dentro de el constructor. Ok, el constructor también debería cumplir esta, como vimos anteriormente, cumplir esta tarea de inicializar valores, atributos de la clase, como son estos dos. Vamos con self.nuevo y va a estar en false. Ok, una operación importante que va a ser fundamental: reiniciar la memoria de la calculadora. Casi siempre cuando le damos la C, como vimos anteriormente, le damos aquí la C, la letra C, vamos a reiniciar la memoria. Entonces vamos a definir una función reiniciar memoria, que igual recibe self, y lo que vamos a hacer es self.memoria es igual a un nuevo complejo. Vamos a instanciar un nuevo complejo y vamos a hacer self.nuevo, lo ponemos en verdadero, es decir que va a quedar en este caso la memoria nueva. Entonces si tenemos que tomar algunas decisiones. Vamos a ponerlo aquí en verdadero. Ok, ¿qué más puede hacer la calculadora? Sumar la memoria, como vemos acá. Ahorita tengo un 0 en memoria y le doy más 6 y ahora la memoria tengo un 6, y le doy menos 3 y ahora la memoria tenía un 6 y hago menos 3. Ven que todas las operaciones siempre se hacen con uno de los operandos siendo la memoria. Eso es lo que vamos a representar aquí en la calculadora también. Entonces vamos a hacer sumar, restar, multiplicar y por último dividir. Ok, entonces vamos a ver def sumar, que va a ser self y otro complejo, self acá y otro complejo, y lo que vamos a hacer es self.memoria es igual a self.memoria más más el otro más el otro complejo. Ok, lo mismo va a pasar con restar, multiplicar y dividir. Entonces vamos a ajustar aquí un momento. Aquí sería restar. Self.memoria es igual a self.memoria menos el otro. Y aprovechamos los operadores. Recordemos que memoria es de tipo complejo, otro es de tipo complejo, entonces podemos utilizar los operadores que ya sobrecargamos. Vamos con multiplicar, vamos a ponerlo por acá, que si lo puso bien. Multiplicar self.memoria por el otro, y solo nos quedaría dividir. Ok, dividir, que sería entre este. Okay. Igual este es nuestro diseño inicial de la función, perdón, de la clase. Posiblemente necesitamos agregar más funciones, pues nos vamos a ir dando cuenta conforme construyamos la interfaz y veamos los resultados. Ok, básicamente esta es nuestra calculadora, tiene los dos atributos, este valor de nuevo que ahorita lo vamos a usar en nuestra interfaz, y las operaciones que se harían con el otro número de acuerdo a la memoria. Vamos a ver. Sí, ok. Vamos a ver. No hace falta nada. No, de momento no veo que haga falta nada. No. Okay. Vamos a correr la celda y listo. Ok, aquí me está tirando otro error. Complejo no está definido. Ok, es que abrí ese archivo después. Voy a correr las celdas que tienen la clase complejo, que es esta también, y ahora sí voy a correr esta y ya la clase existe. Es que hace rato cerré este archivo y no había corrido ese código, por eso me dice que la clase complejo no existía. Ok, entonces vamos con nuestra clase
interfaz. Ok. ¿Qué podemos hacer en la interfaz? En la interfaz realmente podemos hacer dos cosas. Podemos, nos permite correr la calculadora y nos permite ingresar números. De hecho, si nos ponemos a pensar, siempre entra un número a la vez y se reutiliza la memoria anterior, como 89 más 36 y la memoria 125 más 12 y la memoria 137. Ven que siempre vamos acumulando la memoria. Realmente siempre pedimos un número y se asigna y se opera, con la memoria. Y la interfaz nos permite correr la calculadora. Entonces, esas son las dos funciones básicas que vamos a ver en la interfaz, que es correr la calculadora y pedir un número. Ok. ¿Cuáles son los atributos de la interfaz? La interfaz debería tener un atributo fundamental que es la calculadora como tal. La interfaz maneja una calculadora que permite realizar las operaciones. Ok. Entonces, es la primera vez que lo hago, creo. Sí. No hay ningún problema que los atributos de una clase sean del tipo de otra clase. De hecho, es muy normal ver esto, que un contenedor de datos, o en este caso un procesador de datos, que en este caso es es un procesador manager, lo que está cumpliendo esta clase, contenga atributos que son instancias de otra clase. No hay ningún problema con eso. Entonces vamos a definir acá un atributo que se llama, vamos a poner acá atributos, que sería calculadora, que es una nueva calculadora. Ok. Vamos a poner nuestro constructor donde vamos a sobrecargamos el método init, que es el constructor, self como parámetro, y hacemos self.calculadora es igual a calculadora y la construimos. Ok. Vamos a definir nuestra función función para pedir un número. Okay. Básicamente esa función nos va a permitir pedir un número, asignarlo a la memoria y luego operarlo, que es lo que queremos hacer. Entonces vamos a hacer eso. Pedir número. Que voy a parar un momento porque necesito conectar la compu. Ya casi regresamos. Listo, ahora sí. Donde quedamos fue que vamos a definir una función que nos permite pedir un número, que posiblemente vamos a usarlo para operar más adelante con la memoria actual que tengamos en la calculadora. Entonces, pedir número realmente lo que hace es pedir lo necesario para crear un número complejo. ¿Qué es lo necesario para crear un número complejo? Una parte real y una parte imaginaria, que es lo que vamos a pedir. Ok, entonces self. Entonces hacemos acá una parte real, ¿verdad? Que es igual a float input, perdón, yes, input, y lo que voy a poner acá es real, y así, para leerlo de esta manera. Igual con la parte imaginaria, que va a salir así, y la variable acá imaginaria. Ok, ya leí el número, ya leí las dos partes del número complejo, entonces es momento de construir un complejo. Vamos a poner un nuevo complejo, okay, que sería construir un complejo con la parte real y la parte imaginaria. No sé si está bien escrito, ok. Y ya luego puedo retornar el nuevo complejo. Ok, así. Ya leí el complejo y ya puedo retornarlo. Así es bastante sencillo. Luego
hablábamos de que la interfaz nos permite tener una calculadora que va a resolver nuestras operaciones, y también tenemos la facilidad de pedir número, que ya lo tenemos acá, y todo esto se une en un método, una función que es correr, que pone a correr todo el programa. Vamos a definir esa función que se va a llamar correr receive self, y lo que vamos a hacer es tener básicamente un while, ¿verdad? La calculadora se muestra acá mientras yo no la cierre, como la cierro acá. Este cerrar podemos definirlo tal vez con el texto X o exit, tal vez, para ser más específicos, para poder cerrar la calculadora. Entonces posiblemente vamos a tener una opción. De hecho, vamos a ponerlo como un operador desde el inicio. Operador, vamos a hacer que es vacío, ok, y vamos a poner acá, mientras que el operador sea distinto de pongamos que sea para salir, para mantener los operadores como una letra, ya que vamos a tener vamos a tener siempre la suma como una sola letra, la resta como una sola letra. Entonces el operador E como como nuestra acción para salir. Entonces, ¿qué es lo que hace primero la calculadora cuando la abrimos? Voy a abrirla otra vez, y es mostrarnos su memoria, ok. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a mostrar la memoria. Mostrar la memoria, ok. Entonces vamos a hacer un print de self. Recordemos que vamos a usar la calculadora, que es miembro, es un atributo de la clase interfaz. Calculadora punto memoria, ok. Memoria, eso es lo que vamos a hacer. De hecho, vamos a ponerle un poquito de formato. Pongámoslo así, 2 puntos, espacio, y vamos a poner %.2f 4f para que salga con 4 decimales, y lo vamos a dejar acá, ok. Entonces ya estamos mostrando la memoria. Luego, ¿qué hace la calculadora? Espera leer un operador. Entonces le damos un operador input. El operador lo podemos leer de la siguiente manera. Podemos poner op 2 puntos para realizar cualquier acción, y ahí leímos el operador, ok. Entonces, ¿cuáles son los operadores válidos? De hecho, los operadores válidos son la suma, la resta, la multiplicación, la división y la letra C para reiniciar la calculadora, ok. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a leer el operador, bueno, ahí está. Entonces, sí, operador es igual a suma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer self. Recordemos que sumamos siempre a la memoria. Hacemos memoria.calculadora.sumar el nuevo valor. De hecho, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta, aparte de leer un operador, necesitamos leer un valor. De hecho, es el siguiente paso: leer un nuevo valor, ok. Vamos a pedir un número. Entonces, mostrar la memoria, y vamos a ver acá, pedir un operador. ¿Qué es lo que hacemos acá? Entramos, nos pide, bueno, si le damos más, no vamos a hacer nada hasta que no pongamos un número. Entonces ya pedimos el operador, que está bien. Ahora vamos a pedir un número. Estamos haciendo mímica de cómo se comporta esta calculadora. Pedir un número. Entonces es un complejo. Vamos a ponerlo cmp es igual a self.
Ya tenemos la función pedir un número que está declarada aquí. La vamos a utilizar. Veamos que esta función nos retorna un nuevo complejo. Entonces ya tenemos un nuevo complejo acá, ya tenemos un operador y ahora tenemos que ver qué operación vamos a hacer. Si es suma, utilizamos nuestra calculadora, punto sumar, y recibimos el otro complejo. Recordemos que es el punto calculadora, recordemos que calculadora punto sumar, que es nuestro método sumar, recibe otro complejo y lo va a sumar a la memoria. ¿Dónde está nuestro otro complejo? Acá, donde hicimos esta operación. Ok, igual va a pasar esto con la, vamos a ver, con la resta. Solo que aquí va a ser restar, con la multiplicación, que va a ser aquí el por, bueno, el asterisco realmente. Y va a pasar lo mismo con la división, que es la que va a funcionar acá. Entonces aquí restar, multiplicar. Recordemos que accedemos a los atributos y a las funciones de los objetos de las instancias por la anotación de punto. Realmente es una anotación. La anotación de punto nos permite acceder a ello. Y aquí estamos accediendo a los atributos y funciones de la clase actual. Como si fuéramos, recordemos que self significa la instancia actual y así podemos diferenciar instancias. La instancia actual, sea cual sea, ejecuta esta acción de la interfaz, esta función de la interfaz. Va a pedir este atributo calculadora para esa instancia y le va a pedir a ese atributo de esa instancia su método multiplicar. Ok. Y por último, dividir. Ok. Nos falta también voy a copiarlo acá. Si el operador es la letra C, que es la que nos permite reiniciar la calculadora, que es lo que vamos a poner acá, la letra C. Lo que vamos a hacer es reiniciar, y este no recibe ningún parámetro. Si lo vemos acá, reiniciar, de hecho se llama reiniciar memoria. Creo que no vamos a utilizar el parámetro nuevo. Vamos a ver, lo vamos a ocupar. No, creo que ese atributo nuevo no lo vamos a utilizar, sino ahorita refinamos el diseño y lo quitamos. Es que pensaba implementar otra manera del reinicio, pero creo que así estamos bien. Entonces, tenemos un operador que empieza vacío. Tenemos que mientras sea distinto de salir, vamos a mostrar la memoria y vamos a pedir un operador. Luego vamos a pedir un número y luego vamos a hacer los ajustes. El while va a terminar mientras que no sea que nos va a sacar de toda la ejecución. Y perdón, que nos va a detener. De hecho, deberíamos acá. Ok, bueno, aquí vamos a ver unos detalles que vamos a ir refinando poco a poco. La idea es refinando. La idea es que apenas presiono se termina la ejecución, pero yo presiono y lo que va a pasar es que me va a pedir el operador y me va a pedir el número. Me va a pedir el número cuando yo presione y no debería pedirme número. Entonces solo debería pedirme el número si es suma, resta, multiplicación, división. De hecho no debería pedirme el operador, perdón, no debería pedirme el número si el operador es Entonces por ahí va un poco el asunto de un refinamiento, pero ya lo vamos a refinar. ¿Cómo invocamos esto? Tenemos que hacer dos cosas. Primero, crear una instancia de la clase interfaz. Y segundo, llamar a su método correr, que es lo que vamos a ver acá. Entonces, me extraña que saliera acá. Crear una instancia de la interfaz. Interfaz es igual a interfaz. Y le damos interfaz punto correr. Ok, corremos esta línea y
Ok, tenemos aquí. Ok, se me fue aquí un igual. Vamos acá. Y. Ok, aquí se me fue el nombre de algún calculadora. Aquí puse calculadora por digitar muy rápido. Vamos a ver, creo que. Ok, dice. Ok. Ven acá lo que está pasando. ¿Qué dice que pasó? Estoy intentando imprimir la memoria. Que la memoria es un complejo. Ya le habíamos enseñado a Python en la clase anterior a imprimir complejos cuando convertíamos a cadenas de caracteres. Pero acá yo no estoy diciéndole que lo imprima como una cadena de caracteres. Le estoy diciendo que lo imprima como un flotante de 4 decimales. Entonces tengo que decirle que lo imprima como una cadena de caracteres con S para que llame la sobrecarga de la conversión a string. Ok, entonces vamos a correr esto una vez más. Listo, ya me imprimió la memoria como quisiera. Vamos a poner un operador acá, la suma. La parte real para sumar va a ser 65, la parte imaginaria va a ser 1. Okay. Y eso es lo que tengo ahorita en memoria. Ahora quiero restar. Vamos a restar tal vez 56 a ese y 21. Entonces sí, me queda 9 más menos 20 de esa manera. Ahora quiero reiniciar la memoria. Entonces le doy C. Pero me está pidiendo el operador. Entonces ahí deberíamos hacer los ajustes. Me está pidiendo los números. Voy a poner cualquier número acá. Y ya reinició. De hecho reinició y algo malo pasó. Dice que self is not defined. Dice... ok. Aquí en reiniciar calculadora puse slef por escribir muy rápido. Vamos a corregirlo ahí. Vuelvo a correr esto. Vuelvo a correr eso. Igual, cuando le doy C debería simplemente borrar la calculadora y reiniciar el valor. Ok, pero no lo está haciendo bien. Entonces simplemente voy a darle acá cualquier valor. Igual la idea es que lo borre. Va a quedar en 00. Igual cuando le doy salir me está pidiendo los valores, okay, que no debería. ¿Cómo arreglamos esto? Vamos a poner una condición acá que me pida el número si es suma, resta, multiplicación o división. Ok, eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a poner acá if operador es igual a suma or operador es igual a resta or operador es igual a multiplicación or operador es igual a división, ¿verdad? Todo se va a realizar esto, que es hacer los cálculos. Si no, ¿verdad? Si no es ninguno de esos, se va a reiniciar la calculadora, se va a reiniciar la memoria. De hecho, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a ver, reiniciar la memoria. Se va a poner en true. Quiero reiniciar y cuando entre acá la voy a imprimir. No, está bien. De hecho, voy a eliminar, ese atributo que era para otra lógica, pero no la vamos a ocupar. Realmente solo necesitamos la memoria, no necesitamos indicar si es nuevo o no. Ok. Ahora sí, probemos a ver. Si yo le doy C. Vamos a ver qué pasó acá. Igual me está pidiendo lo demás. Vamos a ver. Yo pido el operador. Perdón, no metí el código que era necesario meter ahí, ¿verdad? Que era este. Ok, se corrió un poco. Vamos a acomodarlo acá. Ok, vamos a correrlo otra vez. Ok, si le doy C, sí, simplemente me vuelve a mostrar la calculadora vacía, como lo esperaría, perdón. Vamos a
poner un operador de suma y le vamos a sumar 34 real y 34 imaginario. Voy a reiniciar acá, me la muestra en 0, que es lo que esperaría, y si le doy E, termina. Ok, listo, ya se comporta como quisiéramos que lo hiciera. Ya ven que aquí hay varios criterios importantes para recalcar. Número 1, seguimos aplicando la lógica de dividir y vencer. Un problema donde tenemos que manipular números complejos. Hicimos una clase para manipular números complejos, donde manejamos la parte real, la parte... de hecho, si vemos acá, todo esto es un solo problema. Si nuestro problema fuera crear una calculadora para manipular números complejos, nuestro diseño fue crear una clase para manipular el número complejo y sus operaciones, sus atributos que definen el número complejo. Una calculadora, es decir, como una especie de manager que permite manipular los números complejos entre sí, mantiene una memoria. Y también otra clase que sirve más también de manager y de procesamiento de datos, que nos permite manipular al que manipula los números complejos. Es un poco extraño, pero esa es la idea de la interfaz. Cuando hablamos de interfaz gráfica, es mostrar la entrada de datos al usuario y pedirle datos al usuario, que como lo que estamos viendo ahorita. Por debajo, este software Jupyter tiene un servidor que lo que hace es correr código de Python y nos muestra los resultados que realiza o que produce el intérprete de Python. Es una interfaz, de hecho esto es una interfaz, lo que estamos viendo, una interfaz que corre sobre los navegadores. Igual dividimos el problema en 3 partes: una interfaz que manipula datos, una clase controladora que manipula las operaciones con los datos, y por último una clase que contiene nuestros datos. ¿Qué son nuestros datos? Nuestros números complejos, con su parte real y con su parte imaginaria. Ok, vamos a ver, creo que si no me falta nada de esto. ¿Qué esperaría que logren aplicar con este tema de que lo van a ver en la tarea también, que es la última tarea? Lograr definir bien las clases, lograr acceder bien a atributos de las clases a través de sus instancias, lograr acceder bien a funciones de las clases a través de instancias, sobrecargar al menos el operador de la función, de hecho la función para convertir a cadena de caracteres, string, porque hay otros que no tienen mucho sentido sobrecargar operaciones de suma, como sumemos 2 personas, sumemos 2 carros, entonces no tiene mucho sentido hacerlo. Que sean capaces de definir sus propios constructores para inicializar sus variables, ya sea que las quieran inicializar aquí con valores fijos o que vengan con parámetros, que es muy importante. Que sean capaces de instanciar. Recordemos que crear instancias es como esto, la línea 2. Esa es la nomenclatura para crear instancias en Python. Y hacer operaciones con las clases que instancian, con los objetos, con las instancias que creen en el código. Vean que acá casi no comento, al menos a nivel de clase, como este atributo, esta función, pero sí deberíamos hacerlo. Aquí deberíamos invocar a la función del atributo para sumar con otro número complejo, que es lo que deberíamos hacer, que aquí lo he estado saltando para hacerlo un poco más rápido. Igual acá es importante siempre, y ojalá lo respetemos, definir al puro principio nuestros atributos, definir un constructor, ya sea que reciba parámetros o no, que inicialice nuestros atributos, y ya luego las funciones que ustedes quieran y necesiten para esa clase. Retomando lo que debemos considerar siempre en las clases, que está aquí al puro principio, que no debemos dejar olvidado. Vamos a ver, ya me lo brinqué acá. Mantener siempre los objetos los más simples que se puedan y que se encarguen de una tarea específica.
Digamos que la clase complejo no debería tener responsabilidad de pedirle los datos al usuario para sumarse con otro. Digamos que la clase calculadora no es responsable tampoco de pedir los datos del usuario para hacer los cálculos. La calculadora solo sabe sumar, restar, multiplicar, dividir y reiniciar memoria y salir y terminar, dejar de ejecutarse. Bueno, no, eso es más que toda la interfaz. De hecho, solo sabe reiniciar su memoria. Y también que los objetos interactúen. Vean acá que la interacción que tenemos aquí es un muy buen ejemplo. La calculadora interactúa con la interfaz. De hecho, es un atributo de la interfaz. La calculadora también interactúa con el número complejo, tiene una memoria que es un número complejo. Aquí hay interacción entre clases, ven cómo se van acoplando, así como antes. En funciones hacíamos que el resultado de una función me servía como parámetro de otra función. Aquí usualmente objetos me sirven como miembros de otras clases. Bueno, tipos clases me sirven como miembros de otras clases para resolver problemas en conjunto. Es muy natural y vamos a ver que posiblemente ustedes van a tener el mismo análisis y el mismo diseño donde van a considerar atributos que son de otro tipo, que son objetos de otro tipo de clase. Bueno, creo que solamente sería aquí. Les dejo las imágenes para que chequen los operadores que pueden sobrecargar. Si quieren explorar, pueden sobrecargar hasta el operador paréntesis cuadrados, que me parece muy interesante. Y otros bastante interesantes que sería un poco extraño sobrecargar el módulo, pero podría hacerse. División entera también puede ser importante perdón, hacerlo. Y algunas funciones nativas que realmente solo vimos: str, que es para convertir a casting to string, que es convertir a string. Entonces, sin más al tratar me despido. Si hay dudas sobre esto, la idea es verlas antes del examen, que ya es lo que nos queda. Y nada más, que estén muy bien.